Primero de todo, muchas gracias, porque yo creo que este informe es uno de los informes más importantes que ha lanzado Human Rights Watch, en atención a que también ha hablado en ella de situaciones que sin lugar a duda ocurren en la selva colombo panameña, porque no me gusta decir la selva del Darién porque estamos estigmatizando a los darienitas, diciéndole que ellos son los violadores, los ladrones, los atracadores. Entonces hay que hablar en su punto, que es en la selva colombo panameña, y que ha mencionado también la responsabilidad colombiana y lo que ocurre en la selva colombo panameña. 1.020.000 personas han pasado del 2020 a la fecha. 1.020.000 personas, nosotros lo publicamos hace poco, por lo cual, sin lugar a duda, sí están ocurriendo temas. Lo que no podemos decir de forma categórica es que esto ocurre únicamente en la parte panameña. No hay, en estos momentos, yo he leído más de 300 informes recogidos por Médicos Sin Fronteras, y en muy pocos de ellos podemos tener una ubicación donde el Ministerio Público pueda hacer llegar, o el Senafrón, y determinar que efectivamente se dio sin lugar a dudas en la República de Panamá. Eso no digo que todo se da en Colombia, no. Lo que sí es necesario y que sí recoge este informe, que nosotros le hemos estado diciendo en foros internacionales, es que necesitamos la ayuda de Colombia y la ayuda de Panamá para que una fuerza conjunta podamos tratar este tema. Mire, la Defensoría, yo he ido, lo hemos puesto en Nueva York, en las Naciones Unidas, con los cónsules de Latinoamérica, gracias al cónsul de Panamá en Nueva York. Hemos ido a Necoclí, a Carpurganá, obviamente a Darién. Hoy está un personal nuestro en Bolivia poniendo esto y alertando a las personas en búsqueda de que el mundo mire lo que está ocurriendo, y lo vamos a exponer próximamente, porque esto ya es una crisis global, no es una crisis de Panamá ni Colombia. Ahora, decía la directora de Migración, con otros objetivos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, y escuchando un poco lo que comentaba Hugo, de ese sentir de la gente del Darién, que es la que está en Darién, que es la que ve lo que ocurre en Darién, ¿qué pudiera estar tras el fondo de este tema en realidad, para que un organismo de este nivel pudiera hacer un señalamiento referente a este tipo, entendiendo, señor defensor, que puede ser que muchos temas todavía están un poco aislados, pero Panamá ha sido un país altamente responsable en este tema de la migración? Si nosotros empezamos a revisar qué han hecho el resto de los países que están dentro de ese recorrido de migración de estas personas, se han quedado muy cortos en comparación al recurso, hablo de presupuestos millonarios que ha destinado el gobierno panameño, del personal y de toda esa logística, ¿no? Entonces, tratar de entender por qué hacer un comentario de este tipo, un señalamiento de este tipo, que no es que lo dice Susan, lo dice un organismo de peso, entendiendo todo lo que ha hecho Panamá. Sí, mira, ellos nos entrevistaron a nosotros, parte de ese informe hay declaraciones del equipo técnico y mías ahí. Sin lugar a dudas, Panamá hace bastante, mucho más, me atrevo a decirlo con todo el respeto, mucho más que cuidado que la misma República Colombiana. Sin embargo, lo que es una alerta de que sí está ocurriendo temas en el Darién. Sí es cierto de que hay atracos, sí es cierto que hay violaciones, pero en la selva colombo panameña, es decir, tenemos que atender, no sabemos. Mire, yo leí un reporte donde una persona dice que al salir de la trocha fueron interceptados por vándalos y hubo tocamiento y todo lo demás. Pero no sabemos a ciencia cierta si eso efectivamente ocurrió en Panamá o en Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos? Ok, ya tenemos que tomar ese informe como una alerta, si está ocurriendo algo. De las 520.000 personas que pasaron en el 2023, según Médicos Sin Fronteras, según Human Rights Watch, unas 400 o 500 personas fueron objeto de tocamiento o de violación carnal. Lo que tenemos que hacer es que, y por eso me alentó un poco, a pesar de que yo hasta ha habido no sé cuántas reuniones con el canciller de Colombia, me alentó un poco de que está el canciller de Colombia, quien es el jefe de la Migración Colombia, por cierto, claro, que iban a alguna forma a llevar alguna actividad. Aquí hubo una... Pero ¿por qué no reconocer lo que ha hecho Panamá? O sea, no. cuando
el país sabe todo lo que hemos ido haciendo poco a poco, ¿no? No sé si el tema de las violaciones y todo lo demás, hay un recorrido muy largo, Sí, mira, señor defensor. O sea, yo creo que no es que no reconoce, yo creo que él hay entre líneas en la página, como veintitantos, dice que cuando termina de hablar de Colombia, dice que Panamá debe aumentar los esfuerzos, porque también le golpea a Colombia. Sí, Panamá yo creo que hace mucho, más que otros países, como lo dije, mucho más, me atrevo a decirlo que Colombia, sin lugar a duda. Yo que estaba en Necoclí, en Capurganá, no hay una estación de recepción migrante como la que tenemos nosotros, como la que quemaron lastimosamente, pero lo que se refieren ellos a hacer más. Pero ¿qué nos sirve esto para nosotros? Es buscar ayuda internacional. Claro. Panamá no puede solo. Pero y yo no soy defensor de Panamá, yo digo por mi personal. Nosotros Claro. tenemos 6 personas en el Darién sobre ellas han pasado 1 millón de personas. sí. Entonces, sin la ayuda internacional, que sí la recibimos, entonces estuve reunido con el excelentísimo embajador de un país europeo. Tengo muchas reuniones con la oficina de alto comisionado, pero necesitamos buscar más ayuda. Es decir, que no es suficiente. No es suficiente. Es Ahora, que nadie estaba preparado. No hay ningún país que Yo me quedo pensando en algo, ¿no? Nadie ha estado preparado, pero ya han pasado varios años. Y Panamá desde el inicio, con lo poco o lo más o menos o lo mucho, ha salido al frente. Sí. Colombia ha sido un país que se ha mantenido al margen de este tema. Pero yo no sé si yo contribuyo al dar preservativos, al dar pastillas, cuando realmente lo que tengo que brindar es que no me violen. O sea, creo que una violación es violación sin preservativo o sin... Sí, eso lo escuché Entonces, ¿sabe? ¿Me vas a violar? Aquí, eso lo o sea, está fuera eso lo de escuché lugar. de la directora Gozaina, a quien le mando un feliz cumpleaños hoy, por cierto. Sí, miren, yo estuve del otro lado, en Capurganá. Las personas están en tiendas de campañas en la playa, luego pasan a un campamento y ahí obviamente ya no pudimos entrar, donde le dan unas indicaciones que después de la loma llega a Panamá. El punto es que las personas tienen derecho a migrar. Lo que no tienen nadie derecho es a explotarlas y a cobrarles y a abandonarlas. Y luego hay relatos de que me abandonó el guía y un día después u horas después fui objeto de violación y de robo. Entonces, ahora, yo le concedo un margen de credibilidad a lo que han dicho las autoridades panameñas. Nosotros que somos tan críticos de esta administración, le insisto, porque, por ejemplo, el tema de las pastillas anticonceptivas, nos decía una persona ligada al tema salud, dice, no todos tienen la misma reacción. No. Y hay mujeres que se le ha dado un tipo de pastillas que le ha causado problemas de salud, sangrado, etcétera, etcétera, en esa travesía, y llegan en condiciones, y algunas en condiciones muy tristes, y otras se han quedado en el camino, y ellos catalogaban esta actitud como irresponsable. Entonces, recibir esta información antes que las autoridades panameñas lo dijeran, a mí me dice en lo personal, que las autoridades están diciendo con una gran dosis de veracidad o de verdad la versión. Ahora, sí. A mí lo que de verdad me preocupa es que sí vi en el área de Metetí, que yo llegué hasta ahí nada más, migrantes, familias en las calles, caminando. Algo está pasando porque la última vez que fui, no se veían esos cuadros, iban directamente a los campamentos, etcétera, etcétera. Y algo está pasando que los vi por las calles deambular. Y me decía alguien del mismo pueblo, oiga, nosotros estamos quedándonos en las casas porque es difícil la convivencia con este mar de personas. O sea, Sí, el mar de personas en la calle ha vuelto. es muy difícil, Hugo. Dos cosas. Quiero comenzar del final para atrás. Mira, Adelante. Es muy difícil. Nosotros hemos hecho 2 reportes, 2 informes junto con UNICEF de la población de los pueblos nuestros de acogida, que le llamamos, que son los pueblos que están en el Darién, y cómo le ha cambiado a los niños, sobre todo y adolescentes, la vida, cómo han abandonado las escuelas y cómo se ha abandonado el campo. En el tema de las pastillas anticonceptivas, mira, es una información que dice migración. Sin embargo, varios de los informes, te digo, yo leo más de 300 informes con información incompleta, tengo que decirlo. ¿No? Yo no puedo decir mentira, tengo que decir la verdad. Mucha información incompleta, muchas veces son por tocamiento más que por acceso carnal propiamente tal
como había la definición vieja de violación. Pero mucho es por tocamiento para buscar plata escondida y todo lo demás. Por lo cual, ahí lo que tenemos son problemas mucho más graves que simplemente una pastilla del día siguiente o una pastilla anticonceptiva. O sea, tenemos problemas de propagación de enfermedades y también del propio VIH, donde puede haber. Sin embargo, nada de eso se puede superar si en Colombia no fuera eso determinado una zona gris, tuviera el ejército colombiano y estuvieran trabajando en conjunto, inteligencia colombiana, inteligencia panameña, eso. Eso es lo que debería pasar. Sí. Y o si pedirle a eso- Ecuador y si eso- también, pues claro, ayúdenos y si también, eso porque aquí pasan de todos los pasara- países. Mire, yo tengo una cantidad de personas conocidas que han llegado a Panamá de Venezuela en ese trayecto Sí. y las historias son Crueles. desgarradoras, Sí. lo que tú no imaginas jamás que pueda pasar una persona. Y cuando te cuentan todo esto, sí te reconocen y te dicen, en Panamá es diferente Sí. a cómo nos reciben, que en comparación a Ecuador, que en comparación a Colombia, y luego que salen de Panamá, también tengo muchos amigos de aquí que se fueron ya, estando viviendo aquí ya, se fueron a Estados Unidos, hicieron el recorrido todo este de Nicaragua, todo lo que tienen que atravesar para poder llegar a los Estados Unidos. Y me dice Susan, es que Panamá es otra cosa. Entonces, cuando uno escucha ese informe, señor defensor, tú dices, pero ¿sabes qué es lo que está pasando con esto? Ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿No? Porque ya es como cuando te fracasaron o te calificaron mal. No podemos quedarnos en el mismo círculo dando vuelta. Pero ¿cuáles serían esos siguientes pasos para, primero, demostrarle a este grupo, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos las cosas perfectas, pero mira todo lo que alcanzamos y logramos. No sé si esos informes son como los de las calificadoras de riesgo que salen cada tiempo, Sí. o cómo funciona también para que no haga un poquito de docencia esta mañana. Claro Y que si sí. eso de alguna manera u otra nos afecta en inversión, o sea, la imagen de Panamá, obviamente, varias respuestas que Sí. me tiene que dar. Claro que sí. Mira, primero de todo, yo tengo que decir es que el informe no es una mala nota para Panamá. El informe indica de que tenemos que seguir trabajando. Yo soy fiel creyente que los funcionarios, sobre todo los funcionarios que están en el Darién, de Senafron, Migración, de los miembros de la Cruz Roja Panameña, las ONG que están ahí, las instituciones como Defensoría están haciendo todo lo que está en sus manos y dan el 3000% en pro de la población y en pro de los migrantes. Mira, los informes de Human Rights Watch son informes periódicos, informes que sin lugar a duda son muy vistos por instituciones financieras y por el mundo entero, donde muchas veces pueden ahuyentar no solo inversión privada, sino en préstitos al gobierno por incumplimientos de derechos humanos. En este caso, yo considero que Panamá está haciendo mucho, pudiéramos estar haciendo más. Ahí hay recomendaciones a fortalecer instituciones como la nuestra, fortalecer instituciones como Migración, como Senafron. Pero yo siempre he dicho, y lo digo con mucho respeto a Human Rights Watch, a todos, es que primero y si me lo acabo aquí, hay como una alerta de cosas que podemos hacer mejor. Pero es diferente, Hugo, que acabas de regresar de allá, y Susan, cuando necesites ir allá nos avisas. Es diferente estar en Washington o en Europa. Claro. Cuando yo voy a exponer estos temas, yo le digo, ustedes tienen que bajar a 1 metro sobre el nivel del mar. O sea, tienen que estar ahí. Tienen que ¿Usted estar sabe en el cómo campo, es eso? ahí donde Perdone que estamos lo nosotros. interrumpe. Eso es como Sí, la sí, sí. persona que se está ahogando. Sí. Y entonces el que está afuera dice, sí, dale para acá, sácalo. No, tiene que meterse, Sí. arriesgarse, capaz hasta que se ahogue. Es parte de ese proceso para experimentar realmente lo que se Sí, vive ahí. Nosotros, Susan y Hugo, nosotros hemos estado desde hace 2 años, porque dice que esto lleva años, sí, pero recuerda que el pico de la migración comenzó en el 2020, como que terminamos en 100, en 40.000 y después subimos a 100 y tanto, después 200, Sí. después 500. Y nosotros siempre decimos, vengan acá, y no es a pasear al Darién, para que conozcan la realidad de ese que pasa al Darién, y que vayan a Colombia, porque en Colombia las caras son felices y contentos cuando entran a la selva, y cuando salen de nuestra selva, de la selva mutua, perdón, no quiero decir la selva mutua de Colombia o panameña, ven las caras tristes y desoladas. Pero no todo ocurre en Panamá. Ahora bien, eso de que no todo ocurre en Panamá, las autoridades aceptan y no sé si han normalizado que hay un gran negocio del Clan del Golfo
con este movimiento de migrantes. Ellos sí le están sacando un gran beneficio. Ahí hay una tarea por hacer, no solamente es decirlo, hay algo que tenemos que hacer como países. Sí, sin embargo, eso arranca de los países de origen, porque hay personas que salen sin estar con algún nexo con esa organización criminal, pero hay otros que sí y son contactados a través de TikTok y redes sociales, YouTube, lo que sea, y redes sociales para ese camino y son engañados por coyotes o llevados por coyotes, lo cual es importante que cada país trabaje en eso. Panamá está trabajando en el tema de la trata, yo pertenezco a la Comisión contra la Trata y también trabajamos contra el tráfico. Es por eso, por ejemplo, que Panamá, el Ministerio de Seguridad se ha negado de utilizar una ruta marítima porque es una ruta utilizada por tratantes y por tráfico de droga. Sin embargo, en este tema sí es reconocido internacionalmente de que hay manos criminales que engañan, que dicen que Panamá tú llegas en un día. Es más, les digo algo, información obtenida por Senafrón y Ministerio Público, hay un lugar que le llaman La Bandera, donde están las dos banderas, Panamá y Colombia, pero ese lugar fue plantado en territorio colombiano por las mafias para decir hasta aquí llegué a Colombia, Haití, vete ¿Y no para hay Panamá. autoridad que quite esas banderas? Bueno, pasa es que que eso está en Colombia. Me dice un ex fiscal, un fiscal en licencia, me dice, licenciado, lo que pasa es que yo fui a investigar un homicidio, pero cuando estábamos verificando las coordenadas nos estábamos acercando a la frontera colombiana y tuvimos que echar para atrás porque no tenemos jurisdicción. Ahora, pero eso es lo que nosotros hemos estado martillando. Nos hemos reunido con Migración Colombia, esta persona que está aquí, el Instituto de Bienestar Social, que es el MIDES allá, con la Policía de Colombia. Necesitamos que Colombia esté en la selva. ahora, ese detalle es importante. Necesitamos que Colombia esté, pero hay un gobierno en este momento muy sui generis en Colombia. Es más, saltó Panamá y se fue a atender el problema con Costa Rica, ¿no? Eso creo que nos da una idea del talante con que el actual presidente mira a los panameños y ve este problema. Y en varias entrevistas, la señora Gossainez, cuando hemos hablado, incluso con la canciller, cuando hemos hablado de las reuniones bilaterales, no necesariamente se da al más alto nivel. Y usted nos recordó que acá está el canciller de Colombia. Esto, en este momento, sería un síntoma de que va a haber un giro en la posición de Colombia. ¿Hay algo que haya cambiado en la posición de Colombia? ¿Qué sabe usted? Bueno, eso espero. Con el canciller del gobierno del expresidente Duque, Panamá se reunió no menos de 2 o 3 veces, incluyendo una reunión que tuvo propiciada creo que por un país norteamericano. Sin embargo, hubo una acción panameña, no recuerdo que haya habido una acción que se llamaba creo que la Operación Escudo, que me comentaba ayer un diplomático que estando en la selva, él veía cómo salían las personas con mejor rostro, salían menos golpeadas de la selva y de repente hasta que no habían sido víctimas. Creo que eso puede ser posible que se dé, pero tiene que ser continuo. Yo escribí un tuit en su momento cuando vi la llegada del canciller indicando de que esperaba que en esta vez se dieran acuerdos y se cumplieran acuerdos. Yo le tengo mucha confianza al gobierno de la República de Colombia. Yo tengo excelente relación con el defensor del pueblo de Colombia. De hecho, vamos a atender un tema, a exponer este tema ya dentro de poco, para buscar ayudas a donantes internacionales que ayuden a Panamá. Pero necesitamos fuerzas transnacionales en la selva colombo-panameña y necesitamos dejar de decir que pasa en el Darién. Así es. Ahora, defensor, Dígame. ¿En cuánto tiempo nos pueden volver a evaluar? Que eso se me quedó en la anterior pregunta. Perdone, sí. Y segundo, ¿cómo evaluaron el trabajo de Colombia? ¿Y del resto de los países solamente evaluaron a Panamá? No. Bueno, primero de todo el otro año, probablemente sea un año o año y medio. O sea, es decir, para abril del 2025. Puede ser que tengan, ellos también toman en consideración los cambios de gobierno para las nuevas autoridades. Estuvo un año que se demoraron, pero usualmente lo hacen año a año. No, en este informe también, por decirlo de alguna forma, golpearon a Colombia. También hablaron del Clan del Golfo, hablaron de que no hay presencia militar, hablaron que no hay presencia al ICBC, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Social, que es como el MIDES o el CENIAF, una combinación entre MIDES y CENIAF. Hablaron de que no hay ese apoyo a los migrantes.
Lo que sí es cierto es que, a diferencia nuestra, para las poblaciones en Darién, en el Chocó colombiano, ahí hay una gran influencia comercial y que no hay las mismas facilidades que ven en el campamento o en la estación de recepción de migrantes llamada por los migrantes cuando vienen en camino la ONU, que en realidad no es la ONU, sino es donde está Migración y Senafrón. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Muchísimas gracias, señor defensor, por acompañarnos esta mañana. Que le vaya muy bien, señor Gracias. medio santeño. 8 de la mañana. ¿Cómo los medios están saliendo así como los topitos? Tuc, 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 tuc? Con la varita mágica le he hecho cosas.